Hermanos amados, allí en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 15, y llegamos a nuestro séptimo mensaje sobre este estudio precioso de Ezequiel. Sin lugar a dudas, el libro de Ezequiel da para mucho, pero nuestro tiempo da para poco. Pero creo que hemos compartido con ustedes lo que el Señor puso en nuestro corazón y en el corazón de vuestro pastor. Y creemos que Dios nos ha estado edificando en estas noches en que hemos estado compartiendo la palabra. Ezequiel capítulo 15, para hablar en esta noche sobre la viña del Señor. Y cuando uno revisa el libro de Ezequiel, Ezequiel nos muestra todo lo concerniente al pueblo de Dios y también todo lo concerniente a un verdadero hijo de Dios. Dice la historia bíblica que el pueblo hebreo fue un pueblo esclavo por 400 años en las tierras de Egipto. Y Dios lo libera a través de su siervo llamado Moisés. Y cualquier persona o cualquier nación puede sentirse complacida de haber tenido el comienzo que Dios le dio a este pueblo llamado Israel. Las bendiciones de Dios para este pueblo eran incontables. Y en este capítulo 15 de Ezequiel, Dios compara a esta nación con una viña que a la distancia parecía estar buena, pero por dentro esta viña estaba podrida y era inútil. Aun cuando Israel era la viña y el pueblo de Dios, este pueblo no servía para nada si no daba fruto. ¿Y qué bendiciones recibió Israel como viña del Señor? En Éxodo capítulo 19, versículo 4, vamos a encontrar a Israel como una viña liberada por Dios. Por varios siglos vemos en la palabra que Israel había estado en Egipto, y aquí se dice en Éxodo capítulo 19, versículo 4, que el mismo Dios fue quien los liberó sobre alas de águila. En Jeremías capítulo 2, versículo 21, vemos a Israel como una viña plantada por Dios. Allí se nos dice que esta nación surgió de una simiente de la mejor calidad. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 20, vemos a Israel como viña plantada en tierra escogida. Ellos fueron plantados, dice la palabra, en una tierra que fluye leche y miel. Israel fue una viña plantada bajo reglas divinas. Éxodo capítulo 20, se le dieron mandamientos fáciles de entender que eran para su bienestar. Israel fue una viña bendecida, dice la palabra, con maestros y profetas escogidos. Y ya para los tiempos de Ezequiel, este pueblo de Israel había llegado a ser un pueblo inútil. ¿Por qué? Porque Israel no cumplió con aquello para lo cual Dios los había escogido. Israel, como pueblo de Dios, no desempeñaron función alguna y perdieron su propósito de ser. Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12, Dios le dice a este pueblo: pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Este pueblo fue llamado por Dios para ser luz y sal a las naciones. Este pueblo fue llamado por Dios para dar testimonio a las gentes y no cumplió. Y es interesante la lección que encontramos aquí. ¿Por qué? Porque en el caminar cristiano, en cada época, el valor del pueblo de Dios es proporcional al fruto que rinde. Por eso Jesucristo dijo: ¿quieres conocer a un verdadero creyente? Por sus frutos los conoceréis. En este capítulo 15, verso 8, 15:8, y convertiré la tierra en asolamiento, le dice el Señor, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Aquí se les advierte que su prevaricación les traería juicio a este pueblo de Dios. ¿Qué cosa es prevaricación? La palabra hebrea nos da la clave para entender lo que dice aquí. Esta palabra prevaricación tiene que ver con una fe quebrantada, tiene que ver con uno que traiciona
a otro. Y es que esta nación pretendía adorar a Dios de labios para afuera, mientras que sus corazones eran adictos a los ídolos. Israel había sido destinado a ser un pueblo misionero, pero fracasó en su misión. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le declaró que por medio de él y de sus descendientes todo el mundo sería bendecido. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Poco tiempo después, Dios llama a Moisés y le dijo a Moisés que por medio del ministerio sacerdotal de Israel serían un pueblo santo por amor de su nombre. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dios les había dicho que donde quiera que ellos vayan, habrían de ser luz a las naciones. Isaías capítulo 49, versículo 6. Y Dios escogió a Israel para que fuera su viña y así dar el mensaje de Dios al mundo. Y los que fueron llamados fracasaron. Pero Dios los descartó como viña. El pueblo fracasó, pero Dios no falló. Su plan eterno para la humanidad jamás podía fallar. Y cerca del final de su ministerio, Jesucristo dijo, Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera. Jesús vino como la vid restaurada. Jesús vino como la vid completada y renovada que Israel hubiera podido ser. Y como viña de Dios, Jesús da el espíritu vivificador a todos los que le reconocemos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Juan capítulo 15, versículos 5. Y el Señor como vida da la potencia para que nosotros las ramas seamos fructíferas. Jesús dijo que Él nos ha llamado, allí en Juan capítulo 15, versículo 2, para que llevemos fruto y más fruto. Y en el verso 5 dice, no solamente para que lleven fruto, más fruto, sino mucho fruto. Amados hermanos, y estas palabras deben de sonar una y otra vez en nuestros oídos y hasta el final de nuestros días, culminar con una cosecha que glorifique el nombre de nuestro Señor. En la mano de Dios, nosotros podemos ser un costoso perfume que haga que cualquier lugar huela bien. Si somos productivos, vamos a dar alegría a otros. Si somos productivos, vamos a ayudar a cambiar el ambiente de la depresión a la satisfacción. Si somos productivos, vamos a ayudar a cambiar el ambiente de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida. La viña de Dios necesita obreros y se requiere que los obreros deban tener el tipo de vida que se adecue a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente a esta viña que no dio fruto, que el dueño esperaba, a la que Dios le hace una biografía. ¿Qué es biografía? La palabra biografía es una palabra compuesta, bio, vida, y grafa, escritura. Si a alguien se le ocurriera escribir la historia de mi vida, yo desearía que escribieran cosas buenas de mí. ¿Y quién no, verdad? Pero en este capítulo, en el capítulo 16, versículos del 1 al 63, Dios a través de sus profetas traza una biografía espiritual de Jerusalén. Y para entender esta biografía debemos de contemplarla de 4 maneras. Vamos a ver primero sus abominables orígenes. Segundo, vamos a ver su salvación. Tercero, vamos a ver su degradación. Y cuarto, vamos a ver su restauración. Y estos 4 aspectos nos muestran que Dios está presente en todas las circunstancias de nuestra vida. Y el que lee este capítulo 16 recibe un